¿Sabías que hay un país dentro de una ciudad? No es una figura poética, es literal. Dentro de Roma, la capital de Italia, existe un estado soberano de apenas 500 personas, más pequeño que el Central Park de Nueva York, con su propia bandera, su propio pasaporte, y sí, incluso su propio banco. Se llama Ciudad del Vaticano, y aunque suene surrealista, no es una rareza moderna ni un accidente diplomático. Es el resultado de siglos de negociaciones, conflictos, estrategias y poder, mucho poder. Y eso es justo lo que quiero contarte hoy. Todo comienza con una paradoja. ¿Cómo puede existir un Estado que no tiene ni ejército propio, ni producción agrícola, ni industria, ni siquiera ciudadanos permanentes en el sentido convencional, y sin embargo es reconocido por más de 180 países, tiene representantes diplomáticos en los 5 continentes y participa activamente en las decisiones más importantes del mundo? La respuesta está en entender qué es realmente el Vaticano, una mezcla magistral entre religión, política, simbolismo y pragmatismo institucional. Retrocedamos al año 1929. Europa estaba marcada por el ascenso del fascismo, y en Italia, Benito Mussolini consolidaba su poder. Fue justo en ese contexto que se firmaron los Pactos de Letrán, un acuerdo entre el Reino de Italia y la Santa Sede que dio nacimiento oficial a la Ciudad del Vaticano como Estado independiente. Hasta ese momento, el Papa no tenía territorio soberano. De hecho, durante casi 60 años, tras la unificación italiana en el siglo XIX, los papas se negaron a salir del Vaticano en protesta por haber perdido los estados pontificios. Sí, porque antes de ser reducido a solo 44 hectáreas, el Papa era dueño y señor de regiones enteras del centro de Italia. Pero los Pactos de Letrán lo cambiaron todo. Italia reconoció al Vaticano como Estado soberano y le otorgó una indemnización económica equivalente hoy a más de 1.000 millones de euros. A cambio, el Papa reconocía a Italia como Estado y renunciaba a cualquier reclamo territorial. Fue un intercambio estratégico. El Vaticano obtenía legitimidad internacional y Mussolini ganaba reconocimiento de la Iglesia para su régimen. Aquí es donde entra el comportamiento humano en juego. Los símbolos. El Vaticano es un maestro del simbolismo y eso lo convierte en una potencia. Tener una bandera no es solo una cuestión de diseño gráfico, es una declaración de soberanía, un símbolo que ondea en la sede de las Naciones Unidas, aunque el Vaticano no sea miembro pleno, sino observador permanente. Tener un pasaporte vaticano no es por capricho, es una herramienta de control, de identidad institucional. Solo lo poseen unos pocos, el Papa, los cardenales residentes y algunos miembros de la Guardia Suiza o el cuerpo diplomático. Es un documento con más valor simbólico que práctico, pero con un peso descomunal en el plano político. Representa a una institución que tiene más de 1.000 millones de fieles en el mundo, algo que ningún otro país puede decir. Y ese es uno de los grandes puntos clave. El Vaticano no necesita tener millones de habitantes ni un PIB colosal para ser influyente. Su fuerza está en la narrativa, en cómo controla su imagen, su discurso, sus símbolos. La bandera amarilla y blanca no es solo un estandarte religioso, es la afirmación de que existe un Estado, uno que puede firmar tratados, enviar embajadores y, sí, emitir moneda. Aunque el euro vaticano solo circule en cantidades ínfimas y mayormente como objeto de colección, su existencia refuerza la idea de soberanía. Es behavioral economics en estado puro. El valor no está en la moneda, sino en lo que representa. Ahora, podrías estarte preguntando, ¿pero de verdad un Estado puede existir solo por acuerdos diplomáticos y símbolos? La respuesta es un sí rotundo, porque el poder, en última instancia, se basa en consenso. Si suficientes actores, gobiernos, instituciones, organismos internacionales reconocen tu existencia y te tratan como Estado, entonces lo eres, y el Vaticano ha sido extremadamente hábil en consolidar ese consenso. Desde su creación oficial, en 1929, ha construido una red diplomática que ya quisieran muchos países medianos. Tiene nuncios apostólicos, que funcionan como embajadores, en más de 120 países y participa en foros internacionales con una voz que, aunque simbólica, pesa, y pesa mucho. ¿Y qué hay del número de ciudadanos? Oficialmente, el Vaticano tiene poco más de 500. Pero aquí viene la trampa. La mayoría de ellos no vive allí a tiempo completo. Son funcionarios, miembros del clero o personal de apoyo, que trabajan en el Vaticano, pero residen fuera, en Roma. El pasaporte vaticano, por tanto, no es una puerta a un país físico en el sentido convencional, sino a una red de influencia. Es el pasaporte de un sistema, de una institución global. Así que la próxima vez que veas la bandera del Vaticano ondeando en algún evento oficial, o escuches que el Papa va en visita de Estado a otro país, recuerda esto. No estás viendo solo a un líder religioso, estás viendo al jefe de un Estado soberano, cuya existencia fue cuidadosamente diseñada para proyectar poder sin necesidad de tener territorio, ejército o población masiva. Un Estado que nació del conflicto, se consolidó con estrategia y hoy sobrevive gracias a su maestría en el uso del símbolo como herramienta de poder. Y justo cuando crees haberlo entendido todo, te das cuenta de que el Vaticano no solo es soberano, también es rico. Y no gracias a las limosnas, sino por tener su propio banco. Pero, ¿cómo que un banco dentro de una iglesia? No suena a algo que escucharías todos los días, pero el Vaticano lo tiene. Se llama Instituto para las Obras de Religión, aunque todos lo conocen como el Banco del Vaticano. Y aquí es donde todo se pone realmente interesante porque no hablamos de un banco cualquiera, hablamos de una institución financiera, con acceso a secretos, inversiones millonarias y relaciones que se extienden desde las cuentas de los cardenales hasta las cloacas del poder mundial. El Vaticano no tiene recursos naturales, ni exporta tecnología, ni fabrica coches, pero ha acumulado a lo largo de los siglos una riqueza incalculable.
desde donaciones privadas hasta propiedades inmobiliarias repartidas por todo el mundo. Y esa riqueza, en lugar de quedar dispersa, se concentra y se gestiona desde una institución financiera que muchos no sabían que existía, pero que influye mucho más de lo que aparenta. Fundado en 1942, en plena Segunda Guerra Mundial, el Banco del Vaticano se creó con un objetivo claro: administrar los fondos destinados a obras religiosas y caritativas. Pero muy pronto ese propósito se volvió ambiguo, porque, como ocurre en muchas instituciones humanas, el poder económico trae consigo zonas grises. El banco empezó a gestionar inversiones, cuentas confidenciales, transferencias internacionales y hasta operaciones inmobiliarias de alto calibre. A día de hoy, gestiona más de 5.000 millones de euros. Y sí, lo has escuchado bien, 5.000 millones. Todo esto dentro de un Estado que cabe en una caminata de 10 minutos. Aquí entra en juego un concepto crucial de la economía conductual. La opacidad genera poder. Cuando una institución es pequeña, cerrada, con reglas propias y poco control externo, tiene la capacidad de operar sin rendir cuentas públicas como lo haría cualquier otro banco estatal. Eso le da al Vaticano una ventaja única. Puede mover dinero, influir en inversiones, canalizar fondos, todo bajo una cobertura de espiritualidad. Y eso le da inmunidad frente a muchas críticas. Porque claro, ¿quién se atreve a investigar al Banco del Papa? Pero no todo ha sido armonía. En los últimos 40 años, el Banco del Vaticano ha estado envuelto en escándalos financieros, acusaciones de blanqueo de capitales, desapariciones misteriosas e incluso muertes sin resolver. Uno de los casos más sonados fue el del banquero Roberto Calvi, apodado el Banquero de Dios, encontrado colgado bajo un puente de Londres en 1982, con piedras en los bolsillos. Calvi estaba vinculado al Banco del Vaticano y al colapso del Banco Ambrosiano, una de las mayores quiebras financieras de Italia. El escándalo salpicó a la Santa Sede, pero como muchas veces en su historia, el Vaticano sobrevivió. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo una institución puede soportar este tipo de escándalos sin perder legitimidad? Aquí entra el comportamiento humano en su máxima expresión. Cuando una institución mezcla lo sagrado con lo político, lo simbólico con lo financiero, tiene una capacidad brutal para desviar la atención. La narrativa pública se enfoca en la figura del Papa, en la caridad, en los valores morales, pero detrás del telón hay un aparato de gestión y de poder que funciona con la lógica de cualquier Estado, solo que con túnicas y crucifijos. Y no se trata solo del banco. El Vaticano tiene acuerdos bilaterales con múltiples países para evitar la doble tributación. Controla inmuebles en Roma, París, Londres y Nueva York. Posee inversiones en farmacéuticas, telecomunicaciones y hasta en fondos verdes. Todo esto, por supuesto, administrado con discreción, bajo la bandera de fines religiosos. Pero los números no mienten. Solo en patrimonio inmobiliario se estima que el Vaticano posee bienes valorados en más de 3.000 millones de euros. Y eso es sin contar las obras de arte, que no tienen precio. Pero el poder económico no se limita al dinero, se traduce en diplomacia. El Vaticano tiene estatus de observador permanente en las Naciones Unidas, lo que le permite intervenir en debates clave sobre derechos humanos, migración, conflictos armados y, por supuesto, temas éticos y religiosos. No puede votar, pero su voz pesa, porque representa a más de 1.300 millones de católicos, y eso, en el juego global, es influencia pura. Ahora bien, ¿cómo logra mantener ese poder sin ejército, sin elecciones populares y con una población que no paga impuestos? Simple. Su autoridad no se basa en la coerción, sino en la creencia. Y la economía conductual ha demostrado una y otra vez que los sistemas que se sostienen en símbolos, rituales y autoridad moral tienen una estabilidad que muchos regímenes políticos envidiarían. El Vaticano no necesita reprimir protestas, le basta con una misa, una procesión y una homilía bien calculada. El Vaticano ha logrado algo que parece imposible: ser un Estado sin serlo del todo, ser una empresa sin llamarse así y tener un banco sin funcionar como uno convencional. Maneja poder blando con una precisión quirúrgica y ha convertido su pequeño territorio en una plataforma de influencia global. No solo mueve almas, también mueve capital, narrativas y decisiones geopolíticas. Así que la próxima vez que pienses en el Vaticano como solo un lugar lleno de turistas, monjas y vitrales, recuerda que detrás de esas sotanas hay una maquinaria diplomática, simbólica y económica que funciona con una precisión milimétrica y que, más allá de la fe, opera con reglas tan humanas como las de cualquier otro poder terrenal. Y si quieres seguir explorando ese otro lado de la economía, suscríbete, activa la campanita y acompáñame en la próxima historia que nadie más te va a contar.